Andrés siempre había sabido lo que era luchar, pero nunca imaginó que un simple acto de compasión cambiaría su vida para siempre. La ciudad donde vivía era impersonal, con gente apurada, todos afanándose por resolver sus propios problemas, y él era solo un engranaje más de ese sistema. Trabajaba como repartidor, sin grandes expectativas de futuro. El trabajo no le exigía mucho, pero tampoco lo llevaba a ninguna parte. El cansancio ya era parte de su rutina diaria, y a las noches sin dormir le seguían más entregas, más prisas, más agotamiento. No lo sabía, pero ese día sería diferente. El sol comenzaba a ponerse y se dirigía a hacer su última entrega, cuando vio algo que lo hizo detenerse. Una anciana estaba sentada en un banco de una parada de autobús, con aspecto completamente desorientado. Su apariencia sencilla y su postura frágil la hacían destacar entre todos los demás en la calle. Y mientras los demás pasaban apresurados, sin pagar un bledo, algo dentro de Andrés lo impulsó a acercarse. La mujer, que parecía perdida, intentaba recordar qué autobús tomar. Su cabello canoso estaba despeinado y su mirada perdida. Miró su reloj, luego las señales del autobús, pero nada tenía sentido. Lo que más llamó la atención de Andrés no fue la fragilidad de la mujer, sino el hecho de que nadie parecía verla. La gente pasaba y simplemente la ignoraba, como si fuera invisible. Andrés sintió una punzada de compasión, la urgencia de ayudarla, algo que nunca habría esperado de sí mismo. La vida, para él, siempre había sido una lucha, pero en ese momento no podía darle la espalda a la mujer que estaba allí, perdida y sola. Sabía que si no la ayudaba, se quedaría allí, un día más, ignorada por el mundo. «Puedo ayudar», pensó, y eso hizo. Sin dudarlo, le preguntó si necesitaba ayuda. Ella lo miró con una sonrisa cansada y dijo que intentaba tomar el autobús a la residencia El Roble, pero que no sabía qué línea tomar. Evelyn, con un profundo suspiro, sacó un pequeño medallón de su bolso, que parecía viejo, y le mostró a Andrés una foto descolorida y un cartel con una dirección: Avenida del Norte 78. Hablaba con dificultad, como si las palabras salieran más despacio de lo que su mente intentaba organizar. Andrés, al ver la dirección, supo que el lugar estaba lejos y que para llevarla allí tendría que hacer un gran esfuerzo. La lluvia empezaba a caer despacio y el viento frío soplaba, dificultando aún más el camino, pero no podía dejarla allí. Miró su vieja bicicleta, su único medio de transporte, y supo que no podía hacer mucho. Estaba cansado, exhausto, y lo último que quería era arriesgarse a perder la única oportunidad de conseguir el dinero para la habitación esa noche. Pero algo en su interior lo impulsaba a seguir adelante. Miró a Evelyn, que parecía tan perdida y vulnerable, y sintió que era el momento de hacer algo que, de alguna manera, podría cambiar el rumbo de su vida. «Te llevo», dijo, decidiendo que incluso sin saber qué significaría eso, la ayudaría. Evelyn, sorprendida, sonrió levemente y le dio las gracias. El cansancio era visible en ambos, pero Andrés, con la bicicleta medio rota y el cuerpo exhausto, hizo un gesto que lo cambió todo. Tomó a Evelyn de la mano y la ayudó a subir. Sabía que el viaje sería largo y difícil, pero la sensación de no poder dejarla sola era más fuerte que cualquier dificultad que pudiera encontrar en el camino. Con un esfuerzo sobrehumano, empezó a pedalear, intentando ignorar el peso de sus propias limitaciones y el miedo a que, al final del trayecto, ni siquiera tuviera dónde dormir. El frío le cortaba la piel y la bicicleta crujía, pero él siguió pedaleando sin parar, mientras Evelyn, en silencio, miraba a su alrededor, como si intentara encontrar algo familiar en ese camino desconocido. El camino se volvía cada vez más difícil. Las calles estaban mojadas por la lluvia, y el viento, que antes había sido una ligera molestia, se convertía en una verdadera resistencia. Andrés sentía las
piernas arder con cada pedalada. El cansancio ya se apoderaba de su cuerpo. Evelie, silenciosamente detrás de él, se veía visiblemente incómoda. La ruta parecía alargarse, y sabía que no podía permitirse detenerse. Cada mirada al reloj le traía una sensación de urgencia. El dinero para el envío, su única oportunidad de pasar la noche a salvo, se le escapaba con el tiempo. Pero la presencia de Evelie, en su soledad y fragilidad, le impedía pensar solo en sí mismo. Sabía que el esfuerzo que hacía era grande, pero algo en su interior le decía que era importante, que no podía darle la espalda a esa mujer, a esa llamada de auxilio. Y, a medida que la lluvia arreciaba, se concentró solo en la siguiente pedalada, solo en continuar, como si ese simple acto de no rendirse fuera lo único que aún tuviera valor. Evelie, por su parte, sintió el agotamiento de Andrés y al mismo tiempo se debatía entre la gratitud y la culpa. Lo que él hacía por ella era más que una ayuda práctica. Era un gesto de humanidad que nunca había esperado. Ella, que siempre lo había tenido todo, desde la juventud hasta el éxito económico, ahora se encontraba en una posición vulnerable, completamente dependiente de un desconocido. Durante todo el viaje, pensó en la vida que había llevado, en lo que realmente había ganado y perdido. El dinero, las propiedades, las empresas. Nada de eso parecía importar cuando estaba allí, en plena noche, siendo conducida por un hombre al que apenas conocía. Empezó a darse cuenta de que aunque tenía todo lo que el mundo material podía ofrecer, nunca había experimentado lo que significaba la verdadera conexión humana. Eso, ahora sentía, era lo que realmente le faltaba en la vida: afecto, generosidad, amabilidad. Mientras Andrés pedaleaba, lo observaba tratando de comprender por qué lo hacía y qué estaba sacrificando por ella. Su simple gesto de detenerse y ayudarla estaba cambiando más que su noche. Estaba cambiando su perspectiva sobre lo que realmente importaba. El camino parecía interminable. En cada curva, las calles se volvían más oscuras y solitarias. Andrés, con los músculos ya completamente cansados, sentía el peso del viaje aumentar con cada pedalada. El frío, que al principio parecía soportable, se convirtió en un dolor profundo que le penetraba la ropa, llegando hasta los huesos. El sonido de la bicicleta, que antes había sido su compañero constante, ahora parecía más un eco lejano, un recordatorio de cuánto se sacrificaba por alguien a quien apenas conocía. Sentía la presión de no poder detenerse, de no poder rendirse. Con cada kilómetro se preguntaba si había tomado la decisión correcta, si todo el esfuerzo valdría la pena. Pero entonces, al mirar a Evelie, que parecía tan frágil y perdida, supo que no había vuelta atrás. Lo que más lo impulsaba a continuar era la idea de que, tal vez, este gesto podría ser algo más que simplemente ayudar a una anciana. Tal vez era la oportunidad de demostrarse a sí mismo que podía ser más, que podía marcar la diferencia, incluso en las condiciones más adversas. Evelie, por otro lado, comenzaba a comprender algo que nunca antes había considerado: la verdadera soledad. En su exitosa vida, rodeada de personas que solo la veían como un símbolo de riqueza, nunca había tenido un momento de conexión genuina con otro ser humano. Al mirar a Andrés, vio más que un simple repartidor. Vio a alguien que, a pesar de todas las dificultades, aún tenía algo que sentía que le faltaba: la capacidad de entregarse sin esperar nada a cambio. Reflexionó sobre su propia vida, sobre el vacío que siempre había sentido, y por primera vez sintió un dolor más profundo que el cansancio o el frío. Era el dolor de darse cuenta de que, aunque lo tenía todo, lo que realmente le faltaba era humanidad. Miró el rostro de Andrés, sudoroso y exhausto, y una oleada de gratitud y culpa la invadió. «Nunca pensé que alguien haría algo así por mí», pensó.
pero lo hace. Me está llevando a mi destino sin pedir nada a cambio. Algo en su interior comenzó a cambiar. Ella sabía que su vida nunca volvería a ser la misma después de esa noche. El viaje comenzó a revelar más que solo las dificultades físicas. Con cada pedalada, Andrés sentía que su cuerpo se desgastaba, pero algo más profundo parecía despertar en su interior. Empezaba a comprender que, más allá del simple acto de ayudar, estaba viviendo una experiencia transformadora. Junto a Evelyn, una mujer con un pasado que apenas podía imaginar, sentía que conectaba con algo más grande que él. Durante el viaje comenzaron a conversar y las palabras de Evelyn llegaron al corazón de Andrés. Habló de las pérdidas de su vida, de cómo su riqueza nunca le había traído la verdadera felicidad y de cómo la soledad se había convertido en una constante en su mundo. Habló del vacío que sentía a pesar de tenerlo todo a su alcance y de cómo con los años se había distanciado de todo y de todos. Andrés, a su vez, compartió un poco de su propia historia. La vida difícil, la lucha diaria, la soledad que también lo acompañaba. Cuando habló de su madre, quien falleció cuando él era muy pequeño, le temblaba la voz, pero se sentía de alguna manera más fuerte al compartirlo con ella. La conversación, que antes le había parecido forzada e incómoda, ahora fluía con naturalidad. Y al escuchar las palabras de Evelyn, empezó a comprender que incluso en las situaciones más difíciles, siempre hay algo valioso que aprender. Evelyn, al escuchar las palabras de Andrés, sintió una empatía que jamás imaginó ser capaz de sentir. Ella, que había vivido rodeada de bienes materiales, siempre había creído que el dinero lo podía resolver todo. Pero, al hablar con él, algo en su corazón se conmovió. Comprendió que lo que buscaba en la vida no estaba en las cosas que acumulaba, sino en las relaciones que construía. Y Andrés, el joven sencillo, le estaba enseñando esto de una manera profunda y transformadora. Nunca imaginó que, al pedir ayuda, encontraría a alguien dispuesto a sacrificar tanto por ella. Algo tan simple como un gesto de compasión estaba cambiando la perspectiva de su vida. Sabía que, por difícil que fuera el camino, ese momento se convertiría en un punto de inflexión. Con cada palabra, con cada mirada, comenzó a comprender que para sentirse realmente viva, necesitaría soltar las barreras que había construido a lo largo de los años y aprender a conectar de verdad con los demás. Andrés, con su corazón generoso y su empatía natural, le estaba mostrando el camino para lograrlo. Al caer la noche, el camino se volvió cada vez más difícil. La lluvia había amainado, pero el frío aún le azotaba la piel a Andrés, que sentía cómo la fatiga se apoderaba de él con cada pedalada. El esfuerzo físico parecía haber llegado a su límite, pero algo lo impulsaba a seguir adelante. Miró a Evelyn, que seguía de pie en silencio detrás de él, y vio una expresión de preocupación en su rostro. Probablemente sentía el peso del viaje tanto como él, pero no dijo nada. De repente, la bicicleta, ya desgastada por el viaje, empezó a crujir de forma extraña. Andrés sabía que no podía parar, pero la bicicleta le fallaba. Intentó ignorar el problema, pero con cada pedalada, el sonido del metal al romperse se hacía más fuerte. La presión sobre él aumentaba y sabía que si la bicicleta se detenía definitivamente, estarían perdidos. Evelyn notó la tensión en su rostro y en un impulso le pidió que parara. No sabía cómo podía ayudarlo, pero sentía que, de alguna manera, su esfuerzo superaba la imaginación. Cuando finalmente se detuvo, la bicicleta ya no parecía funcionar, y el agotamiento se apoderó de ambos. Estaban en medio de una calle desierta, lejos de cualquier ayuda, y la situación parecía crítica. Pero fue en ese momento que ocurrió algo sorprendente. Evelyn, que hasta entonces había permanecido en silencio, se levantó y ofreció su ayuda. Metió la mano en su bolso y, con cierta dificultad,
sacó una pequeña caja de herramientas. Experiencia con bicicletas, pero con los años había aprendido que la vida nunca te da un problema sin darte también la oportunidad de resolverlo. Miró a Andrés, visiblemente sorprendido por el gesto, y dijo: «No tenemos otra opción, ¿verdad? Intentemos resolver esto juntos». Andrés, sin saber cómo reaccionar, observó cómo la anciana trabajaba en las piezas de la bicicleta con sorprendente destreza. Era un gesto sencillo, pero cargado de significado. En ese momento, Andrés se dio cuenta de que Evelyn, a pesar de toda su riqueza, no era tan diferente de él. Ambos luchaban, cada uno a su manera, por superar las adversidades de la vida. Y por primera vez sintió una verdadera conexión con esta mujer, a la que, hasta entonces, solo había visto como una anciana perdida. La situación, por difícil que fuera, los acercó de una manera que él no podría haber imaginado. Su colaboración, aunque sencilla, resultó eficaz. Evelyn, con manos temblorosas, logró, con esfuerzo, ajustar la rueda de la bicicleta. Andrés observó, asombrado, cómo ella, a pesar de su edad y aparente fragilidad, estaba dispuesta a hacer lo que fuera necesario para continuar el viaje. Cuando la bicicleta finalmente volvió a funcionar, aunque aún distaba mucho de ser perfecta, se sintieron renovados. El simple hecho de haber superado ese obstáculo juntos les hizo comprender algo importante. Se estaban ayudando mutuamente de maneras que nunca habían imaginado posibles. Evelyn, que nunca se había enfrentado a una situación así, se sintió útil de una manera nueva, como si finalmente hubiera encontrado la manera de hacer algo realmente significativo. Para Andrés, ese momento no se trató solo de la bicicleta arreglada, sino de la verdadera conexión que se estaba formando entre él y Evelyn. Algo que trascendía las barreras sociales, financieras y emocionales. Lo que había comenzado como un simple gesto de ayuda, ahora se estaba convirtiendo en una profunda amistad y quizás incluso en una nueva forma de verla en vida. Continuaron su viaje, esta vez a un ritmo nuevo, un poco más ligero, como si sus esfuerzos hubieran creado una corriente de energía positiva que los impulsaba hacia adelante. La noche, que antes parecía una carga insoportable, ahora parecía más serena. Evelyn empezó a hablar más, compartiendo viejos recuerdos, historias de su juventud y las dificultades que había enfrentado mientras forjaba su fortuna. Habló de los errores que había cometido, las relaciones que había sacrificado en nombre del éxito y el vacío que siempre había sentido, a pesar de todo lo que había logrado. Andrés escuchó atentamente, sintiendo que esta mujer, que antes le había parecido distante e inalcanzable, se revelaba como una persona común, con sus defectos, miedos y arrepentimientos. Él, a su vez, también compartió un poco de su propia historia, de cómo la vida siempre lo había desafiado y lo había obligado a luchar solo. Habló de la soledad que lo acompañaba, pero también de cómo había aprendido a sobrevivir y luchar por lo que creía. En ese momento, los dos se vieron no como dos personas en mundos separados, sino como seres humanos, con experiencias y emociones compartidas, ambos buscando algo que fuera más que una mera existencia. A medida que continuaban su camino, la tensión del viaje se fue disipando gradualmente. Su conversación se profundizaba con cada kilómetro que recorrieron y sus palabras comenzaron a convertirse en reflexiones sobre la vida. Andrés, quien antes había estado tan encerrado en sus propias angustias, ahora sentía que compartía algo más que sus dificultades. Compartía sus emociones más profundas, aquellas que nunca se había atrevido a revelar a nadie. Evelyn, a su vez, se encontraba conectando emocionalmente con él, con cada intercambio de palabras. Su visión de él había cambiado. Ya no veía al joven repartidor exhausto, sino a un ser humano resiliente, capaz de conectar verdaderamente con otro ser humano. Empezó a darse cuenta de que,
a pesar de toda la riqueza material que había acumulado a lo largo de su vida, nunca había sabido realmente lo que era compartir, lo que era dar sin esperar nada a cambio. Este simple gesto de ayudar a Andrés, de abrirse a él, de escuchar sus historias, le provocó una paz interior que nunca antes había experimentado. Estaba empezando a comprender que quizás la verdadera felicidad no se encontraba en acumular más posesiones, sino en conectarse genuinamente con las personas que la rodeaban. Cuando finalmente llegaron a una plaza más iluminada, la sensación de alivio fue inmediata, pero el cansancio aún pesaba sobre ambos. La noche ya estaba avanzada y Andrés sabía que no podía continuar más. Había cumplido su promesa de llevar a Evely a su destino, pero ahora necesitaba pensar en qué hacer. El dolor en las piernas y el hambre que sentía comenzaban a hacerse más presentes. Sin embargo, al mirar a Evely, se dio cuenta de que, aunque el viaje había sido agotador, había aprendido algo vital. El sacrificio que había hecho en el camino ya le había dado un sentido de propósito y plenitud que nunca imaginó alcanzar. Evely, a su vez, lo miró con una sonrisa cansada pero agradecida. Sabía que su vida, esa noche, nunca volvería a ser la misma. Había experimentado un cambio, algo irreversible. La conexión con Andrés y el simple gesto de ayudarlo le habían abierto una puerta que la condujo a un futuro donde el dinero, aunque útil, ya no era la clave de la felicidad. No sabía qué les deparaba el futuro, pero en ese momento supo que algo fundamental había cambiado en ambos. Lo que antes parecía un simple viaje de ayuda se había convertido en un viaje de transformación. Mientras descansaban un rato en la plaza, Andrés y Evely permanecieron en silencio un instante, asimilando todo lo sucedido esa noche. Para Andrés, el agotamiento físico era intenso, pero la sensación de haber logrado algo importante lo llenó de una forma que nunca antes había experimentado. Miró a Evely, quien aún parecía aturdida por el viaje, pero con un brillo en los ojos. Sabía que este acto de bondad, por simple que fuera, había cambiado sus vidas para siempre. Ella, que siempre había vivido rodeada de lujo y soledad, ahora se sentía conmovida por la compasión de un hombre al que, hasta entonces, solo había visto como un extraño. Evely sintió paz, algo que no había experimentado en mucho tiempo. El mundo, que antes le parecía vacío e impersonal, ahora estaba lleno de significado. Miró a Andrés y, con una suave sonrisa, dijo: «No sé qué hiciste por mí, pero sé que nunca lo olvidaré». Sus palabras conmovieron profundamente a Andrés. Él, que siempre se había sentido invisible, ahora era reconocido, no por sus acciones grandiosas, sino por la sencillez y generosidad que ofrecía a otra persona. El viaje, que había comenzado como un simple acto de compasión, ahora los conectaba de una manera inesperada. Ambos habían cambiado y sabían que esa noche quedaría grabada en sus recuerdos para siempre. No era solo el esfuerzo físico, ni siquiera la dificultad del viaje, lo que importaba. Era la forma en que se descubrieron en el proceso, cómo sus almas se encontraron en un punto de fragilidad y fortaleza compartidas. Evely, quien una vez pensó que el dinero podría llenar el vacío en su vida, ahora se veía a sí misma como una mujer rica no solo en posesiones, sino también en experiencias y emociones que nunca imaginó que experimentaría. Andrés, quien siempre había creído que su vida estaba destinada a ser simple y sin sentido, ahora sabía que su capacidad para hacer el bien era el mayor regalo que podía ofrecer al mundo. De diferentes maneras se habían redescubierto no solo el uno al otro, sino también a sí mismos. Y al mirar el camino que les esperaba, sabían que el viaje estaba lejos de ser el final. Solo había sido el principio. Mientras seguían sentados en la plaza, ambos guardaron silencio, pero no era un silencio incómodo. Fue un momento de reflexión,
donde las palabras ya no eran necesarias para saber qué pensaba el otro. Andrés, aunque aún cansado, sintió una serenidad que nunca antes había sentido. Miró a Evelyn y vio a una mujer que había cambiado ante sus ojos. Ella, que antes había sido fría y distante, ahora mostraba claros signos de vulnerabilidad y empatía. No pudo evitar pensar en la ironía del destino. Él, que siempre se había sentido pequeño e insignificante, ahora se enfrentaba a una mujer que, a pesar de todos sus éxitos, había perdido lo que realmente importaba. Su simple gesto de ayudarla había provocado un cambio interior en ella, y él sabía que, por difícil que hubiera sido ese camino, ella era más que suficiente para él. Él, que siempre había buscado un propósito en su vida, ahora se sentía más cerca de encontrarlo. No fue en los grandes logros ni en el reconocimiento donde encontraría su razón de vivir, sino en las pequeñas acciones, en los gestos de bondad que, por sencillos que fueran, tenían el poder de transformar la vida de alguien. Evelyn, por su parte, sintió que algo dentro de ella se había despertado esa noche. Siempre había tenido todo lo que el dinero podía comprar, pero nunca había sabido lo que significaba vivir de verdad. Al mirar a Andrés, vio no solo a un hombre que la había ayudado en un momento de necesidad, sino a alguien que, sin saberlo, la guiaba hacia una vida más auténtica. El dinero, ahora comprendía, no podía brindarle la conexión que tanto buscaba. Siempre se había rodeado de posesiones, materiales y de personas que la veían como una fuente de riqueza, pero nunca había sabido lo que era ser realmente vista por quien era. Andrés, con su gesto de compasión, le había mostrado que el valor de la vida no estaba en tener más, sino en dar más. Pensó en silencio que quizás era hora de dejar atrás todo lo que la aislaba del mundo real y empezar a vivir de verdad. Algo dentro de ella había cambiado, y sabía que esta transformación era solo el comienzo de una nueva vida. El viaje no se trató solo de lo ocurrido durante esas horas de esfuerzo físico, sino del cambio que se produjo en ambos. Andrés, quien antes creía que la vida solo ofrecía dificultades y sufrimiento, ahora comenzaba a ver el poder de la generosidad como una forma de transformación personal. Se dio cuenta de que el simple acto de entregarse, de detenerse y ayudar a alguien lo hacía sentir más vivo que cualquier otra cosa que hubiera hecho. Miró a Evelyn y vio a una mujer que, a pesar de todo lo que tenía, estaba reconectando con lo que realmente importaba. Estaban en un punto de transición, no solo en sus vidas, sino también en su forma de ver el mundo. Con cada paso que daban juntos, con cada palabra que intercambiaban, se hacía más evidente que no se trataba solo de ayudarse mutuamente, sino de un intercambio de sabiduría y humanidad. Andrés, el hombre sencillo, ahora comprendía que por difícil que hubiera sido la vida, tenía algo valioso que ofrecer. El poder de conectar con los demás, de hacerlos sentir vistos y escuchados. Había encontrado su verdadero propósito, algo que el dinero o el éxito jamás podrían proporcionar. Evelyn, a su vez, empezaba a sentir el peso de sus propias decisiones. Al observar el sufrimiento y la dedicación de Andrés, se dio cuenta de que había pasado toda su vida buscando cosas externas, pero nunca había invertido en algo más profundo, algo que pudiera tocar el alma de otra persona. Siempre había creído que la clave de la felicidad estaba en acumular bienes materiales, pero ahora sabía que su vida de lujo y aislamiento no le había traído la paz que buscaba. El gesto de Andrés, su ayuda sin esperar nada a cambio, la hizo reflexionar sobre su propia vida, sobre las oportunidades que había desperdiciado y las relaciones que había descuidado. Ya no le interesaban su riqueza ni el estatus que le otorgaba su fortuna. Lo que realmente la conmovió ahora fue la conexión genuina que estaba estableciendo con Andrés. Empezaba a comprender que al ayudar a los demás,
también se ayudaba a sí misma. Esta comprensión la hizo sentir una paz que no había experimentado en mucho tiempo. En el silencio de la noche, comprendió que finalmente estaba lista para cambiar su vida de una manera que nunca había imaginado posible. A medida que avanzaba la noche, el cansancio de Andrés y Evelyn se hacía más evidente, pero la sensación de logro superaba cualquier dolor físico. Habían enfrentado dificultades juntos, y eso, de alguna manera, los había unido profundamente. Andrés miró a Evelyn y vio en ella a una mujer que, a pesar de toda su riqueza y poder, compartía las mismas inseguridades y deseos que él. Habían vivido en mundos diferentes, pero ahora compartían un momento de conexión que trascendía cualquier diferencia de clase social. Sabía que, aunque el camino había sido arduo, les había traído algo mucho más importante que cualquier sacrificio: una amistad genuina, una profunda comprensión de lo que significa ponerse en el lugar del otro. Para Evelyn, esa experiencia fue un punto de inflexión. La mujer que antes se había escondido tras su estatus y su dinero, ahora comenzaba a comprender que el verdadero valor de su vida residía en las relaciones que había construido y en su capacidad de entregarse a los demás. Las conversaciones que habían tenido durante el viaje, las historias que compartieron, crearon un vínculo inquebrantable entre ellos. Al final del viaje, cuando finalmente llegaron a su destino, Evelyn miró al horizonte y respiró hondo. Sintió que algo en su interior había cambiado irreversiblemente. La noche, que había comenzado con la simple necesidad de llegar a una dirección, era ahora el hito de una transformación interna. Evelyn sintió una profunda gratitud hacia Andrés, no solo por lo que había hecho por ella, sino por lo que representaba: la personificación de todo el amor, la paciencia y la empatía que había perdido a lo largo de su vida. Sintió que, aunque el viaje había sido agotador, estaba lista para cambiar. No sabía exactamente cómo, pero sabía que ahora necesitaba alejarse de la vida de lujo que había llevado hasta entonces. Su verdadero viaje comenzaba allí, al lado de Andrés, con la misión de encontrar algo más significativo que cualquier posesión material que pudiera poseer. En los días siguientes, tanto Andrés como Evelyn comenzaron a notar los cambios internos que se estaban produciendo. Para Andrés, las cicatrices emocionales de su vida no desaparecieron de la noche a la mañana, pero ahora comprendía que su vida tenía más valor del que jamás había imaginado. La amabilidad y la generosidad que le había brindado a Evelyn durante ese momento difícil se habían transformado en algo aún mayor, un sentido de propósito que nunca antes había tenido. Con cada conversación que tenía con los jóvenes de la fundación, sentía que compartía más que simples consejos prácticos. Compartía su trayectoria, sus propias luchas y victorias, y esto los motivó a luchar también. Para él, la vida ya no se trataba simplemente de sobrevivir, sino de vivir con sentido, ayudando a otros a encontrar su propia fuerza. La fundación, que antes había sido solo un trabajo, ahora se había convertido en un reflejo de su propia misión: ofrecer a otros las mismas oportunidades de transformación que él había tenido. Ayudar a Evelyn había sido, para él, un acto de superación personal. Evelyn, por su parte, también estaba cambiando. Había dedicado la mayor parte de su vida al trabajo y a la búsqueda incesante de bienes materiales. Pero después de ese viaje, ya no veía el mundo de la misma manera. Al observar su empresa y su fortuna, algo en su interior le decía que nada de eso importaba. Había encontrado algo que la riqueza jamás podría darle: una verdadera conexión con otra persona, con otro ser humano. La generosidad de Andrés la conmovió profundamente. Su forma de sacrificarse sin dudarlo, sin esperar nada a cambio. La vida que había llevado hasta entonces ahora parecía vacía comparada con la que comenzaba a vivir con él.
Se involucró más en la fundación, se acercó más a las personas que necesitaban ayuda y comenzó a comprender que el verdadero sentido de su vida residía en dar, no en acumular. Sabía que su viaje apenas comenzaba y que el camino que le esperaba sería mucho más gratificante que cualquier contrato comercial o transacción financiera que hubiera firmado en los últimos años. Con el paso de los días, el cambio en ambos se hizo más evidente. Andrés, quien antes se sentía invisible para el mundo, ahora se convertía en un referente para quienes, como él, buscaban un propósito mayor. Ya no era solo un repartidor, sino alguien con una misión clara: ayudar a otros a encontrar su camino, a creer que, por difícil que fuera la vida, siempre había una oportunidad para empezar de nuevo. La fundación se convirtió en un reflejo de esto. Ahora se veía a sí mismo como alguien capaz de transformar su dolor y soledad en una fuente de fortaleza para otros. Con cada nueva historia de superación que escuchaba, con cada vida que tocaba, se sentía más vivo. Lo que comenzó como un simple gesto de compasión al ayudar a Evely, ahora se extendía a lo largo de su vida. Sabía que su camino de transformación era interminable y que al ayudar a los demás también se ayudaba a sí mismo. Evely, junto con Andrés, comenzó a darse cuenta de que lo que había buscado toda su vida estaba ante sus ojos. La fortaleza que había construido a lo largo de los años con dinero, poder, éxito, ahora se sentía como una prisión. Sentía que había vivido tanto tiempo en una burbuja donde quienes la rodeaban la veían como una fuente de riqueza, pero nadie la veía realmente como persona. Se dio cuenta de que, a pesar de toda su riqueza, nunca había tenido un propósito tan verdadero como el de Andrés. Con su simple gesto, le había enseñado que la verdadera felicidad provenía de lo que daba a los demás, no de lo que acumulaba para sí misma. Empezó a invertir más tiempo en la fundación, ayudando a expandir su alcance e impulsando nuevos proyectos que pudieran beneficiar aún más a quienes más lo necesitaban. El proceso de transformación que comenzó esa noche lluviosa ahora se extendía a todo en su vida y sabía que, al ayudar a los demás, finalmente estaba encontrando un propósito que podía brindarle paz y verdadera plenitud. Con el paso de los meses, la fundación de Andrés y Evely comenzó a prosperar aún más de lo que habían imaginado. El impacto que estaban generando en la vida de tantas personas no se podía cuantificar en cifras ni dinero. Vieron las transformaciones en los jóvenes, los ancianos y las familias que comenzaban a recuperarse. Pero lo que más les sorprendió fue el impacto que tuvo en ellos mismos. Evely, a medida que se involucraba más, sintió que finalmente redescubría lo que realmente importaba en la vida. Empezó a hacer cambios significativos, no solo en la forma de administrar su fortuna, sino también en su vida personal. Empezó a dejar atrás los lujos innecesarios y a centrarse en experiencias que realmente la conectaran con quienes la rodeaban. Andrés, a su vez, comenzó a ver el mundo con otros ojos. Sabía que su lucha no había terminado, pero ahora tenía algo en lo que creer. Tenía un propósito. La relación que se había formado entre ellos, una amistad sincera basada en la confianza y la generosidad, se fortalecía cada día. Ambos eran más conscientes del impacto que podían tener en la vida de los demás, y esto los motivó a continuar. Comenzaron a expandir sus proyectos, incorporando a más jóvenes y mayores a la fundación, ofreciendo cursos de capacitación, programas de apoyo psicológico e incluso creando iniciativas para promover la integración en la comunidad. La fundación empezó a ser vista no solo como un lugar de ayuda, sino como un centro de aprendizaje y transformación. Incorporaron mentores y profesionales voluntarios que creían en la misma causa.
y juntos comenzaron a formar una red de apoyo que unía a personas de todas las edades y orígenes. Para Evely, ver a la gente salir de la fundación con una nueva luz en los ojos, con una esperanza renovada, fue la mayor recompensa que pudo recibir. Para Andrés, el simple hecho de ver a otros encontrar la fuerza para seguir adelante hizo que todos los sacrificios valieran la pena. Y al mirar hacia el futuro, ambos supieron que sus vidas habían cambiado para siempre, no por la riqueza ni el estatus, sino por la capacidad de brindar algo real a los demás: esperanza. El éxito de la fundación comenzó a ganar visibilidad y pronto surgieron alianzas con otras organizaciones y empresas que vieron el impacto positivo del trabajo de Andrés y Evely. Los periódicos locales comenzaron a publicar historias de superación de obstáculos, y la fundación fue invitada a impartir charlas y conferencias donde sus proyectos y resultados se compartían con el público. Pero a pesar de toda la visibilidad y el reconocimiento, para ellos la mayor recompensa seguían siendo las historias individuales de transformación. Cada joven que, tras recibir apoyo de la fundación, conseguía un trabajo o lograba completar sus estudios. Cada persona mayor que encontraba compañía y apoyo. Estos eran los momentos que realmente mostraban el verdadero impacto de su trabajo. Evely, quien antes se sentía distante y aislada del mundo, ahora estaba en sintonía con una comunidad a la que nunca imaginó poder llegar. Empezó a apreciar más los pequeños detalles, como una sonrisa sincera de alguien a quien había ayudado, o un fuerte abrazo de un joven que había encontrado el camino correcto. Sabía que, a pesar de toda su riqueza material, había encontrado algo que no se podía comprar: el sentimiento de pertenencia y contribución. Andrés, por otro lado, estaba más involucrado con los jóvenes de la fundación. Sabía que su experiencia de vida podía ayudar a quienes, como él, se encontraban al margen de la sociedad. Con cada historia de superación que escuchaba, se sentía cada vez más parte de algo más grande, de una red de apoyo que trascendía las fronteras de su propia vida. Empezó a ver a los jóvenes de la fundación como a sus propios hijos, con la responsabilidad de guiarlos, no solo con enseñanzas técnicas, sino con la experiencia de alguien que ya había pasado por las dificultades de la vida. Comprendió, ahora más que nunca, que su misión no era solo enseñar, sino también ser un ejemplo de perseverancia y esperanza. Y para Evely, ver la transformación de Andrés, un hombre al que había conocido como sencillo y cansado, ahora convertido en mentor y líder, también la conmovió profundamente. Juntos no solo estaban cambiando la vida de otros, sino transformándose a sí mismos, de maneras que ninguno de los dos imaginaba posibles. El impacto de la fundación, que comenzó como un pequeño proyecto, se expandía rápidamente a otras ciudades. Jóvenes y mayores de diferentes partes del mundo comenzaron a llegar, buscando la misma oportunidad de transformación que Andrés y Evely. La comunidad se unía cada vez más en torno a la causa, y el movimiento que habían iniciado se convertía en una verdadera red de apoyo. La misión de brindar oportunidades y ayudar a las personas a superar sus dificultades ya no era una idea, sino una realidad.